Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esa es una confrontación de Dios a la iglesia de acuerdo a la palabra, a la iglesia de Éfesos. Una confrontación que Dios le da. Pero vamos a leer estos detalles que Dios le dice a esta iglesia. Y yo sé que es un despertar que Dios también está hablando a muchas iglesias. Y una vez más, la iglesia no se compone de cuatro paredes, no se compone de religión, se compone de todos nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y esto es por eternidad. Le hemos entregado nuestra vida a Cristo con la esperanza de renacer de nuevo. Y en ese renacimiento renacemos a ser uno con el Espíritu de Dios. Y como todos portamos el Espíritu de Dios, los que portamos el Espíritu de Dios somos uno en un mismo Espíritu. Y siendo uno somos un solo cuerpo. Y esto es lo que Dios le dice. Y esto es lo que yo percibí para este nuevo año que viene fuerte para la iglesia. Y es un nivel de arrepentimiento para regresarnos a nosotros a ese primer amor. Como alguien alabe a Dios y glorifíquelo. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia con el amor de Dios? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo me acuerdo aquel día que le entregué? Los que genuinamente, los que tuvieron ese encuentro con Dios por primera vez y tomaron esa decisión de entregarle su vida a Cristo basado a la revelación, y desde ese entonces su corazón fue transformado, su vida fue transformada, causó una revolución en tu corazón, el entendimiento y la revelación. Cuando Dios, cuando te abrió esto en el Espíritu y produjo un nuevo comienzo en tu vida. En ese primer amor nacía, brotaba una pasión de querer predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? No por obras, sino porque por la experiencia que tú tuviste y por amor, este amor de Dios, que lo entendiste, que lo recibiste. Ese primer amor fue lo que impulsó nuestra vida a querer servirle a Dios, amar a Dios sobre todo, ¿verdad? Y todo desde entonces en adelante era santidad lo que buscamos, santidad. Y no por el exterior, no por ropa, no, santidad de acuerdo al corazón. Porque cuando la santidad viene del corazón, el resto empieza a cambiar. Porque no queremos ofender a Dios. No queremos ofender a Dios, queremos amar a Dios y queremos amar lo que Dios ama. Y es aquí donde empieza a brotar esta paciencia, este deseo, esta pasión para amar lo que Dios ama. Y lo que Dios ama aquí en la tierra es la humanidad. Dios ama a la humanidad. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 5. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Conozco tu obra y trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero versículo 4 lo confronta con esta verdad y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde tú has caído y arrepiéntete. Atención a esto. El arrepentimiento de Dios no es sentirse mal por lo malo que uno hizo. Eso es parte de lo que es el remordimiento. El remordimiento es parte del arrepentimiento. El remordimiento es parte del arrepentimiento. En otra palabra, me siento mal por lo que hice, pero si continúo haciendo lo mismo, hacia la misma dirección de haciendo lo que Dios me dice que no haga, no ha habido entonces un cambio, por lo más que yo me siento. Y así anduvimos todo cuando estuvimos en el pecado, que hacíamos y nos sentíamos mal, sabíamos que estábamos mal, pero no había un cambio. El arrepentimiento significa un cambio de dirección. Un arrepentimiento es aquel que entiende, reconoce, admite su condición, su mala condición, se siente mal por eso, pero también toma la decisión de decir: Señor, voy en pos de ti y hago un cambio. Alineo mi vida, alineo todo mi ser y lo sujeto a lo que tú quieres, a tu perfecta voluntad, que significa a lo que tú quieres conmigo,
porque yo te pertenezco a ti, porque te entregué mi vida a ti. Pregunta, ¿cuántos de ustedes le entregaron su vida a Cristo? Ya usted no se gobierna. I'm sorry to tell you this. It sounds bad, pero ya usted no se gobierna. Dar un codazo que está a tu lado y dice, ya tú no te gobiernas. Pero no se enoje conmigo, fuiste tú que le entregaste tu vida a Cristo. Ya tú no te gobiernas, porque tú le entregaste tu vida a aquel Salvador que te puede dar esperanza, que puede ser tu Señor. Y Él dice, en tu cuerpo, en tu alma, no puede Satanás hacer lo que le dé la gana, porque ya tú no le perteneces a Él, sino que ahora tú me perteneces a mí. Vamos, alguien tiene que alabar la gloria de Dios por esto. Ya que le entregamos nuestra vida a Él y Él es nuestro Señor, Él gobierna, Él regula todo. En cada minuto, cada instante, la vida que vives aquí en la tierra, Él la regula, Él la gobierna y Él está en control. Le entregamos nuestra vida a Él y ahí en adelante, la vida que vivimos es: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo la vivo? ¿Qué hago? Lo extraordinario de esto es que en el momento que tomas esa decisión, la santa presencia de Dios viene a vivir en ti. Y es esa presencia que te va a encaminar en el diario vivir con todo lo bueno, porque la buena voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y las bendiciones de Dios no añade tristeza. Dios quiere encaminarte. Yo le entrego mi vida, tú le entregaste tu vida, ahora es el Señor, y nosotros vivimos entonces ahora dirigido por aquel que gobierna mi vida, y la gobierna de manera perfecta. Vamos. ¿Cuántos pueden decir, desde que yo le entregué mi vida a Cristo todo cambió? Aflicciones vendrán, dice Jesús, pero antes no teníamos paz. Cuando venían aflicciones, las aflicciones nos gobernaban y nos deprimía y nos metía y nos arropaba y posesionaba nuestra mente y nuestro corazón y nos metía en una depresión. Pero hoy en día, gente, le entregamos nuestra vida a Cristo, Él es Señor y está en control. Pero eso significa que las aflicciones no vendrán. Las aflicciones, los problemas, seguro que se van a levantar. Pero lo que nos da paz, lo que te da paz, es lo que dice en ese mismo contexto. Él dice: ten paz porque yo he vencido al mundo. Jesús dice: ten paz porque toda aflicción, todo lo que tú estés experimentando aquí en la tierra como hijo de Dios, no es para que lo cuestione, no es para que te quejes y tampoco lo culpe a Él. No, es parte de tu proceso, gente. ¿Quién yo soy hoy día? ¿Quiénes somos nosotros? La transformación, el metamorfosis, que la gente dice: ¿y qué fue lo que sucedió en la vida de pastor Juan Canela, que antes era un narcotraficante en la ciudad de Nueva York? ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de él? Que Cristo me salvó y me dio un nuevo corazón, me transformó, hizo una metamorfosis en mí. Esa transformación se inició por el poder del amor de Dios en mi corazón, en mi vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. En otras palabras, recuérdate o haz un análisis de qué es lo que te ha desviado de ese primer amor. Miren, el primer amor, le cuento, ya que le di de testimonio, yo me convertí en una prisión federal hace muchos años. Yo no sabía que iba a ser pastor. Eso se fue desarrollando a través de la preparatoria, con más de 10 años de preparatoria. En 2014 fui ordenado como evangelista. Eso fue 12 años después que yo me convierto. Pero fueron 12 años extraordinarios, poderosos. 12 años poderoso, transformador, para prepararme a ser un ministro que representa a Dios, su reino, el evangelio y Cristo. Un ministro, 12 años. Y fue un año extraordinario. Pero dentro de esos 12 años le puedo dar testimonio de que seguro yo pasé por mi buen proceso. Mi buen proceso. ¿Cuál es qué es número uno lo que Dios quiere? O parte de este proceso que le voy a encaminar hoy, en esta segunda parte, de cómo nosotros siempre vamos a ser probados. Siempre vas a ser probado. Porque cuando eres probado, eso revela lo genuino que hay en tu corazón. Tu fe va a ser probada. El amor tuyo hacia Dios va a ser probado. Tu carácter va a ser probado. Tu madurez, tu capacidad de manejar los dones, la unción, todo eso tiene que ser probado. Porque las pruebas comprueban. Digan conmigo: las pruebas comprueban. Entendiendo esto, de acuerdo a lo que estamos leyendo, Dios nos revela que existe entonces un primer amor. Y ese primer amor fue lo que me apasionó a mí en la prisión. Cuando yo me convertí, gente, yo quería predicarle a todo el mundo. Brotó una pasión, y esto vino
del amor de Dios en mí que me transformó. Gente, aquí en la tierra, si hay un lugar, un medio ambiente difícil para vivir, es en una cárcel. Espero que ninguno de ustedes han caído preso. Alguien no levante mano. Pero si está estado preso, manténgalo confidencial, gente, porque la iglesia le puede juzgar. Pero le puedo decir esto, gente. Mi experiencia en la cárcel fue extraordinaria. Sé que suena como algo difícil, pero fue lo que me transformó. Ahí estuve 5 años después que le entregué mi vida a Cristo, cuando yo estaba enfrentando una cadena perpetua. Ayer estaba viendo los videos de cómo Maduro lo trasladaban, y ya yo conozco todo ese sistema, porque cuando me arrestaron a mí, me arrestó la FBI. Yo conozco todo el protocolo. Ya este lunes, ya mañana va a ir delante de un magistrado. Ahí le van a decir lo que está enfrentando. Fácil, una cadena perpetua. Fácil. Ese hombre está enfrentando una cadena perpetua. Lo mínimo, de acuerdo a la historia o de acuerdo al proceder del gobierno, en cuanto ustedes se acuerdan de Noriega. Yo me acuerdo, era un niño cuando moría, no lo que sucedió con Noriega. A él le dieron 40 años. También eso de 40 para allá. Cuando yo me acuerdo, así mismo como Maduro se va a presentar ante el magistrado, y mañana le van a cantar los cargos y la pena que dice los libros de los cargos. Y no es para meterle miedo. Le van a decir que le toca cadena perpetua. Y no es para meterle miedo. Es una realidad, porque tiene que pagar por lo que sucedió. Yo me acuerdo cuando me arrestaron, marzo 21 del 2002. Y yo estaba yo no sabía lo que iba a suceder. Si lo hubiese sabido, no hubiese hecho lo que hice, hubiese estado preso. Pero me acuerdo que me reuní con una organización de Centroamérica, y entonces ahí había un federal, un FBI infiltrado. Y ahí entonces fue donde, cuando me arrestan, al otro día que voy delante del magistrado, el magistrado me lee los cargos y me dice que por mi antecedente, porque yo había caído preso cuando tenía 16, a los 19, y ahora a nivel federal, y por mi rol como cabecilla de la organización, yo estaba enfrentando una cadena perpetua. Máximo una cadena perpetua, mínimo para empezar 20 años. Para empezar 20 años. Pero los roles, mi función, otros factores, incrementaba eso de 20 años, cercándolo más a una cadena perpetua. En esa condición fue que yo pude entender en la realidad que yo me metí. En ese proceso, como he testificado, tuve unos sueños. Después que vi el magistrado, entré en una depresión profunda. Y yo tuve unos sueños donde Dios estaba condicionando mi corazón, estaba trabajando mi corazón. Y ese sueño, me acuerdo que yo me vi como un bebé encima de una mano bien grande. Yo no conocía de Dios, no vivía en un hogar cristiano. Practicábamos religión, pero la religión no salva, la religión no trae revelación. Pero practicábamos una religión y estábamos más ciegos por eso mismo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en ese sueño me vi como un bebé. Y acuérdese, o tome esto en cuenta, que yo, cuando le entregué mi vida a Cristo, yo estaba en una condición bien soberbio, bien arrogante. Llevaba ya 10 años en el narcotráfico. Y en esa condición, entendiendo de lo que me dijo el magistrado, que estaba enfrentando una cadena perpetua, me acuerdo que esa noche tuve un sueño y me vi como un bebé encima de una mano bien grande. Y era uno de esos sueños donde yo sabía que estaba soñando y no me quería despertar por la realidad de lo que estoy enfrentando. Estoy preso y quería quedarme en ese sueño, porque en ese sueño sentí paz. Y yo no entendía ese sueño, pero sentí una paz que nunca en la vida había sentido. Y me quería quedar en ese sueño, no quería despertarme a la realidad. Quería quedarme en ese sueño, pero no tanto por la realidad que estaba enfrentando. Era que yo estaba sintiendo una paz que no entendía. Una paz porque Dios me sostenía y yo era un bebé. Y de ese entonces en adelante brotó como un deseo de yo querer regresar a la inocencia, querer regresar a cuando yo era niño, que nunca me había pasado por la mente ser un narcotraficante. No fue como que yo nací y quise ser eso. No. Eso fue en el transcurso del tiempo, Satanás entendiendo que Dios tenía planes y propósitos conmigo, y me distorsionó con influencias no buenas, y por ahí continué y lo hice mi carrera, el narcotráfico. Y entre ese sueño y este otro segundo sueño, que fue cuando vi estas alas que me arropaban. Esto fue otra noche, o 2 o 3 noches después, tuve otro sueño, y en ese sueño yo vi unas alas que me arropaban. Y en ese sueño no solamente sentía paz, pero desde esa atmósfera, en ese sueño que me arropaba, Dios me habló. Pero yo no sabía que era Dios,
porque no conocía a Dios. No me crié en un hogar donde conocemos, como usted y yo ahora estamos leyendo y estamos entendiendo más, sino que en ese sueño me arropa estas alas y de ahí me dice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y de ese sueño no me quise despertar. Una vez más sabía que estaba enfrentando una cadena perpetua, pero era porque yo quería lo que Dios me estaba hablando, que todo iba a estar bien. Cuando yo me despierto, me hice una gran pregunta. Y esta pregunta que yo hice fue: ¿qué Dios quiere conmigo? Porque mi mente no registraba misericordia, no registraba gracia, que es cuando Dios se le acerca y hace cuando la persona no se lo merece. Cuando Dios hace a favor tuyo cuando no te lo merece, porque nadie se merece la salvación. Eso es gracia. Digan conmigo, eso es gracia. Yo no entendía, no conocía nada de eso. Y me acuerdo que yo dije: ¿qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere conmigo? No entendía, pero algo sí tengo para decirle: que ese momento, durante esa temporada, cuando yo caigo preso, tenía quien era mi novia, en aquel entonces no mi esposa, que estaba orando por mí. Me había mostrado el amor de Dios, me había mostrado y ella, con la gran pasión que yo me convirtiera. Yo no le hice caso, continué en lo mío. Me acuerdo que le había dicho a ella que me tenía harto ya con esa vaina de hablarme de Dios. Así mismo yo era, y le dije eso. Pero cuando caigo preso, me acordé de su caminar, de su fruto, de su santidad. Y ella era lo más cerca que yo pude conectar con ese Dios que me habló en el sueño y me dijo que todo iba a estar bien. Lo que Dios hizo fue preparar mi corazón para después, a los varios días, me invitaron a un estudio bíblico en esa misma cárcel. Y ahí en ese estudio bíblico fue donde todo empezó a hacerse realidad. La revelación de Dios empezó a hablarme. Pero una de las cosas, o lo que más me impactó de todo lo que se estaba hablando, era que se estaba revelando el amor de Dios, de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz por mí, que no me lo merecía, para perdonarme todos mis pecados, para una oportunidad de una reconciliación con Dios, un arrepentimiento y recibir un nuevo comienzo. Y ese mismo día fue cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Ese mismo día en adelante fue donde mi vida fue transformada. Pero ¿qué fue lo que me transformó? Quiero que me acompañe en la palabra y quiero que vayamos a Primera de Juan capítulo 4 y vamos a leer versículos 9 a 10, que habla de qué consiste el verdadero amor que aquí en la tierra Dios lo tiene como mandato. Dios lo tiene para cada uno de nosotros. Dios te dice: camina en amor por el poder que tiene el amor. Pero como les he enseñado en las últimas series, en las últimas enseñanzas, que también lo pueden encontrar en línea, es de que nosotros como seres humanos siempre queremos tratar de entender las cosas espirituales, pero a nuestra manera, humanamente, como nos conviene. Y eso es un error muy grande, porque por lo general siempre lo vamos a interpretar de acuerdo a como nos conviene. Y así es el corazón del hombre, así es el hombre. Dice la Escritura que engañoso es el corazón del hombre. Y siempre tenemos un mal concepto de lo que es amor. He dicho también que de que nosotros cometemos error en nombre del amor. Y el amor, les enseñé de que el amor no es sentimiento. El amor no es algo emocional. Digan conmigo, no es sentimiento, no es emocional. ¿Por qué? Porque las Escrituras revelan de lo que es el amor. Y el amor no solamente es palabra, o no solamente se muestra, porque puedes amar a alguien con palabras edificando a la persona. Pero el amor no solamente consiste en palabra. Como dice el colombiano, tilín, tilín y nada de paleta. Le traduzco eso, vamos, un colombiano, tradúzcame eso. ¿Qué significa eso? Habla mucho y no acciona nada. Habla mucho y ¿qué? Y no acciona nada, tilín, tilín, nada de paleta. Hable mucho, no, accione. ¿Por qué? Porque el amor se muestra. ¿Por qué? El amor, anótelo desde ya. El amor es una sustancia poderosa, sobrenatural. Es una sustancia poderosa. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el amor es un fruto del Espíritu de Dios. Si es un fruto, todo fruto tiene semilla. Y si es un fruto y tienes amor, hay una semilla. En otras palabras, y cada semilla es un potencial. ¿Sabe que una semilla es un potencial para volverse árbol? Y un árbol tiene más de ese fruto, con más semilla. Y de una semilla puede haber árbol con mucho fruto, termina siendo hasta un bosque, cuando se aplica, cuando se siembra. En otras palabras, el amor de Dios está diseñado, fruto del Espíritu. Digan conmigo, es un fruto del Espíritu de Dios en mí. Vamos, dígalo. El amor de Dios es un fruto del Espíritu de Dios que está en ti. Por lo tanto, como Dios es amor que revela la palabra, hay un potencial en ti para tú poder amar a Dios en ese primer amor. Y no solamente amar a Dios, pero también Él dice: ama a Dios
Segundo mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Pero muchas veces tenemos ese conflicto. Muchas veces nos encontramos luchando con amar al prójimo, y si lo hacemos de manera incorrecta, de manera egoísta. Como le testifiqué, Dios me confrontó con esto estando en la prisión. Dios me dijo: no vas a ser libre hasta que aprenda a amar al prójimo. Y me acuerdo que yo le dije: Señor, a fulano yo lo ayudé, yo amaba a todo el mundo, Señor, yo amo. Hasta que Dios me confrontó y me dijo: sí, no, lo que pasa es que tu interpretación del amor es egoísta, y eso sucede muchas veces. Por esta razón, cuando Dios me confronta con esta verdad, yo entré, abrí una concordancia y busqué todos los versículos que tienen que ver con el amor, para poder amar de manera correcta, para poder entonces recibir este amor de Dios, portarlo y cambiar el medio ambiente y los corazones de mi familia, seres amados. Pero mi pasión, estando preso, ya que no tenía mi familia ahí, mi deseo era querer cambiar a todo el mundo dentro de la cárcel. Gente, yo tenía un bunkie, que era el que dormía en el primer piso, en el primera cama. Yo estaba en el segundo. Y me acuerdo que Dios me movilizaba. Gente, cuando tú estás en ese primer amor, tú no mides nada. Tú no mides lo que la gente piensa. Se te va todo, se te va el orgullo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es parte de tu primer amor. Tú no mides lo que la gente piensa. Todo esto que viene siendo un obstáculo para que tú no prediques el evangelio, que va a pensar que soy un fanático, va a pensar que estoy un loco. No, cuando tú, este primer amor, gente, tú no mides nada de eso. Tú lo único que mides es la verdad de que Dios te amó a ti de tal manera y te amó a ti primero. Esa pasión es lo que te moviliza a ser una persona radical, un revolucionario para el reino de Dios, queriendo ganar almas. Y me acuerdo que que estaba en primera banca, en la cama debajo de la mía, él era la cabecilla de una de las bandas más peligrosas en Chicago. En ese entonces estaba yo en Tennessee. Una de las bandas más peligrosas en Chicago y en la cárcel también. Otra palabra, la cabecilla de la banda de ese piso, que gobernaba ese piso, era mi bunkie. Y yo me acuerdo que el Espíritu de Dios me movilizó para yo predicar el evangelio, y lo llevé y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Por eso no puede hablar. Dos factores importantes fue lo que lo movilizó. Número uno, la pasión de Dios en mí, en este primer amor. Porque si no es por el primer amor, gente, yo digo: no, este tipo está loco. No, este tipo lo que me puede picar aquí conmigo. Empiezo yo a hablarle, tengo que decirle que es pecador y que los pecados lo separan de Dios. Es una verdad, que me pica este hombre. Pero no, yo no consideré nada de eso, yo no pensé nada de eso. Y número dos, lo que lo llevó a él a tomar esa decisión era el fruto de Dios en mí, lo que Dios estaba haciendo en mi vida y lo que él veía. ¿Por qué? Porque él sabía que yo venía de Nueva York, y que yo también, siendo de Nueva York, era una persona también peligrosa en lo que yo hacía como cabecilla de la organización. Él no compagina en su mente el fruto de mis cargos y quién yo era, a lo que él está viendo, que le está hablando del Cristo que le ha transformado su vida, que fue lo que yo le testifiqué de lo que Dios estaba haciendo en mí y lo que Dios quería hacer en él. Veamos acerca de este amor que primero se me fue revelado. Y este es el primer amor que, cuando se te es revelado, transforma tu vida, y no solamente tu vida, sino la vida de muchos que Dios pondrá en tu camino, primordialmente tu familia. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, del 9 al 10. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. 10. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y de esta manera lo revela. ¿Cómo podemos ver a qué nivel Dios te amó? Dice: y envió a su Hijo en propiciación. Y esa palabra propiciación, yo estuve enseñando que esa palabra propiciación significa sacrificio. My God. So Dios amó primero, tomó esa iniciativa, y la muestra de amor de Dios fue algo de sacrificio. Le costó y lo entregó lo más valioso por nosotros, por nuestros pecados. Gente, esa fue la verdad que me transformó cuando lo recibí como Señor y Salvador. Porque yo no entendía, yo no me merecía a Dios. Y en este sueño Dios condicionó mi corazón y me estaba mostrando que me quería regresar a la inocencia. Me quería regresar, quería darme un corazón nuevo, una vida nueva. Me iba a renacer de nuevo. Pregunta: ¿cuántos de ustedes le han entregado su vida a Cristo? Tengo para decirte esto: en el momento que tomas esa decisión, tú renaces de nuevo. Eres
pasas a ser una persona transformada, renacida del Espíritu de Dios, de ese mismo Espíritu de donde procede el amor ágape. El amor ágape revelado a nivel de sacrificio. El amor es un sacrificio. Digan conmigo, el amor es un sacrificio. Nunca vas a ver en las escrituras en ningún lugar que el amor es sentimental o emocional. Eso lo podemos ver en los otros amor. Por ejemplo, amor fileo. El amor fileo. El amor fileo, lo voy a encaminar a la palabra, fue el amor con la cual Dios confrontó a Pedro. Pedro dijo: Señor, yo estoy contigo hasta la muerte. ¿Se acuerdan ustedes antes que Cristo fue crucificado? Le dijo: yo estoy contigo hasta la muerte. Porque esa es la pasión que Pedro pensaba que tenía por Cristo. Pero Cristo le dijo: güey, espérate. Todavía tú no portas el Espíritu Santo. Al no portar el Espíritu Santo, Pedro todavía estaba en un testamento o en una relación con Dios en base a su habilidad de poder hacer en su propia fuerza, porque todavía no tenía el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el amor terrenal y humano puede ser temporero, no es duradero. ¿Por qué? Porque mayormente es condicional. ¿A qué? A lo que la gente hace por ti, a quién es la persona, los beneficios, los sentimientos. Todo esto es humano. Por ejemplo, el amor fileo es un amor fraternal que puedes tener por un gran amigo, una persona en tu vida que aprecias, que estuvo ahí desde niñez contigo. Eso es un amor fileo, y mayormente eso es sentimental o algo ya fraternal. Pero el amor ágape, esa es otra dimensión. El amor ágape es que cuando Juan Canela no se lo merecía, Dios lo alcanzó por amor a Juan Canela, que soy yo como pastor, y a tu vida también, y hizo un sacrificio para mostrarte a ti el nivel y la dimensión de ese amor de Dios por ti, para ti y por eternidad. Eso fue lo que me transformó. Eso fue lo que activó en mí. Entonces, ¿en qué consiste este primer amor? En que Dios te amó primero. Esto causó una revolución en mi corazón. Esto causó una revolución en tu corazón, en tu mente y en toda tu fuerza y todo tu poder. Y por eso ese primer amor es algo especial, único. Ese primer amor, mucha gente piensa que eso se desvanece. No. Mientras tú no te desenfoques de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, esa misma pasión, el mismo fuego que va a arder en ti para tú poder ser un instrumento útil para el Señor. Dicen amén a eso. Dale fuerte. Es como una revolución que Dios causó en mí, trajo cambio profundo, una acción, produjo en mí una acción, produjo también un efecto poderoso, causando este poder del amor de Dios que fluye en mí y a través de mí. También quiero que anote esto también: el primer amor es el primer encuentro que todo verdadero creyente tiene cuando Dios le es revelado. Cuando la revelación del amor de Dios le es revelado y se le es mostrado a través de nosotros. Es el amor de Dios. Número 2, ¿en qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios consiste en sacrificio. El amor no es solamente en palabra. El amor no es solamente en un sentir. El amor de Dios es acción. Y se mostró en que Dios nos amó primero. Digan conmigo: Dios me amó primero. Dios me amó primero. Si el amor consiste en que Dios te amó primero, y Él te dice que el primer mandamiento: ama a Dios sobre todas las cosas, y Dios te amó primero, quiero que vayamos al versículo 19. Hoy estamos, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Oh my God, wait, hay un secreto en esto. Que este poder del amor ágape, así como Dios te amó primero y produjo en ti un entendimiento, un nivel de revelación, de agradecimiento, donde tú reconoces porque Él lo hizo primero. Atención a esto: el amor verdadero, anótalo, para ti. Y Dios, cuando te manda a caminar en amor, es que consiste en tú no amar a otro porque te aman, en tú amar a otro por los beneficios. No. El amor consiste en que tú ames primero, en que tú tome la iniciativa, como Dios tomó la iniciativa por ti y transformó tu corazón. De la misma manera que tú tomes esa iniciativa, y no hay excusa, y Dios lo tiene como mandato. ¿Por qué? Porque eres un portador de la fuente de donde procede el amor, que es el Espíritu de Dios. Pero si Dios te amó a ti primero, y Él manda, de acuerdo a las Escrituras, que nosotros lo amemos a Él sobre todas las cosas, lo podemos leer.
Él manda que tú lo ames a Él sobre todas las cosas. Es número uno, porque Él te amó primero. Y número dos, ¿cuál es el segundo mandamiento? Que ames al prójimo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Qué difícil es esto. Pero porque portas el Espíritu de Dios, cuando amas al prójimo, ¿de qué consiste realmente el amor? Anótalo. En que tú, con palabra, acción y fruto, ames a la persona primero. No espere que la persona haga favor tuyo para tú poder primero hacer, sino que tú amas la persona primero, y eso causa una revolución en el corazón de la persona. Que la persona pueda ver no solamente con palabras, pero también con el fruto, que pueda decir algo diferente ahí en esta persona, porque en el mundo no es así. En el mundo somos abatidos, somos golpeados, somos arrastrados. Y si somos hijos de Dios y un representante de Dios, la única manera que vas a hacer una diferencia en la vida de tu familia como Giri es caminando en el fruto del amor. Porque eso le va a llevar a la persona, a tu familia, a decir: yo quiero de ese amor. Por lo más que yo hago, digo, yo quiero el amor de Paola. Si estuve yo en la prisión, yo quiero ese amor de que ella me hablaba. Y eso entonces me llevó, ahí le entregué mi vida a Cristo, y ahí pude experimentar este amor. Quiero que anote esto, punto número 3. El amor ágape fue lo que produjo en ti una fuerza de osadía, atrevimiento, para poner a Dios primero, hacer su voluntad porque tú no quieres desagradarlo, ponerlo a Dios primero, hacer su voluntad porque tú no quieres desagradarlo, y todo lo que Dios ama como prioridad, poner a Dios primero. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora quiero que vayamos rápido a Marcos capítulo 12, versículo 30. Este es un mandato que Dios da. Marcos capítulo 12, versículo del 30 en adelante, 31, vamos a leer. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y no solamente eso, mire esto. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En otras palabras, con todo tu hombre interior, con todo lo profundo de ti. Y ahí detalla: con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Con tu alma, anótelo, con tu alma, porque ahí tú tomas decisión. Que tu decisión y tu diario vivir muestre que tú amas a Dios. En tu matrimonio, lo que realmente muestra que hay amor hacia el cónyuge es cuando se le da machete y gilet al yo, al egoísmo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo creo como debe ser. Dale muerte y gilet a eso, y yo te garantizo que vas a tener un matrimonio bendecido. Vamos, alguien dice amén a eso. Dale machete y gilet en tu mano. Cuando digo machete y gilet, es dale muerte a tu carne. Presenta la presencia de Dios y dile: Señor, te entrego mis deseos, mi egoísmo, lo que yo quiero y lo que yo quiero, lo que yo espero. Entre los matrimonios, lo que lleva al fracaso son las expectativas no cumplidas, pero que son expectativas de madre. ¿Qué tal esto? Que tus expectativas sea agradar a Dios primero, no tanto tu cónyuge. Si tú haces de tu parte, te garantizo, vamos, yo veo un aplauso, escucho un aplauso. Y no solamente tú dices: pastor, pero yo no estoy casado. En tu trabajo, donde sea, en ese primer amor es lo que te va a movilizar en esa pasión de predicar el evangelio, de predicar a aquel que te salvó. Dice versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Con tu alma es porque en el alma es donde se toma decisión en tu diario vivir. En el alma es donde tú decides querer agradar a Dios. En tu alma. Ahora, en tu mente, ¿cómo haces esto? ¿De qué consiste esto? Amar a Dios con toda tu mente es amar a Dios llenando tu mente con la verdad de la palabra, con lo que dice Dios en su palabra, que esa sea la verdad que te encamine en tu diario vivir. Porque si hay algo que destruye la vida del ser humano, no solamente lo físico, sino también lo que Satanás mete en el corazón tuyo, que es lo que mata el corazón. Gente, si hay algo que impide al ser humano caminar en amor, es tristemente las experiencias, los fracasos, las ofensas, lo que golpea el corazón. Por eso la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque se ha aumentado la maldad. Cuando se aumenta la maldad que golpea el corazón, aún, y cuídate de esto, que caminas en el primer amor, que camina en el primer amor, Satanás va a querer golpear el corazón, va a querer golpearlo. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde procede, donde está el amor de Dios, y procede el amor de Dios a la humanidad, que da fruto de que hay un Cristo que está vivo. El fruto que tu familia va a entender de que hay un Dios, hay un Cristo que está vivo, fue aquel que te transformó, y ellos lo pueden ver por el fruto en la cual tú estás caminando. Dicen amén a eso. Entonces la Escritura dice: amarás al Señor con todo tu corazón. Ese es el hombre espiritual.
El alma es ahí donde tomas decisiones con toda tu mente, con tus pensamientos. Digan conmigo: amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis decisiones, con todos mis pensamientos y toda fuerza, toda capacidad. Esa palabra de amor, quiero que la note, en el original se origina de agape. Agape, el amor de Dios. Y cuando nosotros lo accionamos es la palabra agapao, que tiene que ver con el verbo. Y esto significa preferir hacer la voluntad de Dios. En otra palabra, ¿qué muestra que realmente amas a Dios? Que cuando caminas en ese primer amor y en tu relación con Dios, vas a preferir hacer lo que Él prefiere que tú hagas aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que esta palabra, este verbo de amar, es hacer lo que Dios prefiere. Y esto es para tu propio bien. La escritura dice en 1 de Juan 4, como leímos del 9 al 10, que Dios nos amó primero. Esto lo tenemos claro. Entonces todo esto se refiere en querer hacer lo que Dios manda. Amén. Ahora, ¿por qué Dios lo hace un mandamiento? Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículo 34, 35. Porque Dios pone este mandamiento. Yo pensé que estamos en el Nuevo Testamento y que todo es por gracia, y que en el Nuevo Testamento ya es por gracia, no es de cumplir mandamiento. No consiste esto, gente. No consiste en cumplir mandamiento nada más, sino el por qué tú lo haces. ¿Qué te motiva en tu querer cumplir con lo que Dios pone como mandamiento? Juan capítulo 13, 34, 35 dice: un mandamiento les doy, que os améis unos a los otros como yo los he amado, que también se amen unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En otras palabras, cuando yo camino en amor, cuando yo camino de acuerdo al amor verdadero, yo revelo lo siguiente, versículo 35: en esto tu familia, tus amigos, en esto fue aquel que estuvo en aquella celda conmigo, que le prediqué el evangelio, fue aquel que conoció por el amor que yo mostraba en la cárcel, con la gente más difícil de la sociedad, con la gente más difíciles, encarcelado. Ahí estuve yo. Y quiero que anote esto también, versículo 35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos por los otros. Punto número 1: el amor es un fundamento. El amor es fundamental. ¿Por qué? De ahí procede la vida Zoe. Punto 2: el amor es el fundamento de toda relación vertical y horizontal. El amor es el fundamento que fortalece toda relación vertical con Dios y horizontal con los demás. Y número 3: en esto conocerán todos que somos discípulos de aquel que salvó, de aquel que quiere salvar la vida de tu familia, la gente que están alrededor de ti, de aquella persona que Dios pone a tu lado, en tu trabajo. Y aún la escritura dice que aún tus enemigos no lo vean como instrumento de las tinieblas, velo como un potencial, como un futuro hijo de Dios, por el amor que está en ti, que le estás impartiendo en palabra y acción, de acuerdo a la palabra.